Los 7 llamados del creyente en pos de lo supremo. Juan X. Pérez. Primer llamado. El llamado a buscar el reino de Dios y su justicia. La preocupación del creyente es el reino de Dios, no el placer. Romanos 14, 17. Nos dice que, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, que el reino de Dios no tiene nada que ver con las cosas externas, sino con el corazón. El reino de Dios es dejar que Dios gobierne en nuestros corazones para mantener la paz con nosotros mismos y con nuestras familias, hermanos, amigos y vecinos. Recuerde que antes éramos gobernados por el príncipe de este siglo, Efesios 2:2, siguiendo la corriente de este mundo. Pero ahora que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, somos llamados a buscar el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, tenemos una nueva vida y por ende es necesario saber cómo tenemos que conducirnos en ella. Ahora tenemos que saber que es el reino de Dios. Por el momento, el reino de Dios no es un reino literal, sino espiritual. Y no entenderemos esto hasta que no vayamos a nuestro manual, que es la Biblia. Solo en ella entenderemos cómo es el reino de Dios. Aún los discípulos tenían esa duda, porque antes de que el Señor Jesús ascendiera a los cielos, le preguntaron en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos creyeron en un reino literal, donde el Señor se iba a sentar a establecer gobernadores, principales, etc., para poder administrar un reino. De ahí la pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Pero lo que realmente vino a hacer fue venir y gobernar a través de nuestros corazones. Y si Él gobierna desde adentro de nosotros, tendrá mejor resultado que gobernando desde afuera. Porque Él puede cambiar nuestros corazones y solo así podemos ser guiados por su Espíritu. En la versión Nácar Colunga, Lucas 17:21 dice así: El reino de Dios está dentro de vosotros. Así que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Es ser y hacer lo correcto, establecer y mantener el bien más elevado que sea posible con Dios y los hombres. Paz. Estar en una relación correcta con Dios y con el hombre y conservar esa relación. Trabajar para que exista el bien más elevado entre Dios y el hombre. Gozo. Experimentar la plenitud y felicidad de una correcta relación con Dios y el hombre. Producir el fruto de estar en una relación correcta con Dios y el hombre. En otras palabras, el creyente debe estar preocupado con las personas y la relación con Dios y consigo mismo, no con el derecho de comer y beber y llevar una vida social. Su propósito primario es alcanzar a los hombres y edificar, no causarles pesar y hacerlos tropezar. El creyente que pone el bienestar espiritual de la gente por delante de sus propios deseos agrada a Dios y a los hombres. El reino de Dios.
El reino de Dios es la acción de gobernar que el soberano Señor ejerce sobre su creación. El hombre tenía la responsabilidad de vivir sumiso a la autoridad de Dios, pero se rebeló y poco contra su Creador. A partir de ahí, los seres humanos quedamos bajo la potestad de las tinieblas. Pero el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario vino para quitar el pecado y trasladarnos nuevamente a su reino. Para entrar al reino de Dios debemos arrepentirnos de nuestros pecados, siendo bautizados en el único nombre que salva. Hechos 4:12. El nombre de Jesús. Creer el Evangelio, reconociendo a Jesucristo como autoridad absoluta y dueño de nuestras vidas. Cuando el hombre pecó, las tres partes fundamentales del hombre fueron afectadas: cuerpo, alma y espíritu. Y desde ese entonces el hombre no puede tener comunicación con Dios como la tenía antes de que pecara, ya que él podía hablar con Dios. Pero una vez que desobedeció el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, se volvió un ser mortal afectando. Primero, cuerpo, ya que fue sujeto al dolor, la enfermedad, muerte y pudrición. Segundo, alma, lo que encierra su mente, su voluntad y emociones quedaron dominadas por sus pasiones y deseos sensuales. Tercero, espíritu, fue separado de Dios, bajo la influencia de Satanás. Por eso el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu, porque el espíritu del hombre está muerto, pero viene a tener vida cuando nos arrepentimos y nos bautizamos en ese nombre glorioso de Jesús. Ahora que hemos pasado de muerte a vida, tenemos que buscar acercarnos a Dios y reconocer su reino. La Escritura declara: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Y la pregunta obligada es: ¿qué clase de reino es este? A juzgar por el contexto, se refiere al reino de los cielos. En esta oración, por la cual el Señor les estaba enseñando a sus discípulos a pedir y saber orar, el Señor les está diciendo que en el cielo existe el reino de Dios, pero que en esta tierra no. Y por lo tanto, debemos pedir que Dios extienda los límites del reino de los cielos para que alcance a esta tierra, para que entendamos un poco. En la Biblia se habla del reino de Dios, tanto en términos geográficos como históricos. La historia se relaciona con el tiempo, en tanto que la geografía se relaciona con el espacio, según las Escrituras. El factor geográfico del reino de Dios excede al factor histórico. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. ¿Es este un problema histórico? No, es un problema geográfico. Donde quiera que el Hijo de Dios eche fuera demonios por el Espíritu de Dios, está en el reino de Dios. Así que durante este periodo, el reino de Dios es más geográfico que histórico. Si nuestro concepto del reino es siempre histórico, solo hemos visto una parte de él. No la hemos visto por completo.